Mi hermana prohibió que mi hijo discapacitado asistiera a su boda. Afortunadamente, Dios tenía un plan para ella. Mi hermana y yo siempre hemos sido increíblemente cercanos la una a la otra. Así que cuando anunció sus planes de boda, estaba emocionado y feliz de ayudar en cualquier preparativo. Después de conseguirle un fotógrafo de bodas, un pastel y un DJ, entramos en la conversación sobre a quiénes invitar. Su esposo estaba sentado con nosotros mientras teníamos la conversación. Estaba preocupada por la presencia de niños en el evento. Según ella, causarían caos y darían una mala imagen a nuestra boda. Cuando mencioné específicamente traer a mi hijo amputado, ella vaciló. Mi hijo Jack nació sano pero perdió su pierna a los 6 años en un trágico accidente automovilístico que también se llevó la vida de mi esposa. Aunque ha superado mucho, todavía lucha con la baja confianza en sí mismo a veces. Cuando le di la noticia a mi hijo, quedó destrozado. Siempre hablaba sobre cuánto amaba ver a mi hermana y estaba triste de no poder presenciar un hito tan importante en su vida. Terminé preguntándole a mi mejor amigo si había alguna manera en que pudiera cuidar a mi hijo. Afortunadamente, aceptó. Cuando llegué por primera vez a la boda, noté a un niño pequeño parado junto a un adulto que nunca había conocido antes. Extraño, pensé, pero probablemente fue solo una excepción. A medida que pasaba el tiempo y todos comenzaban a congregarse para la ceremonia, noté que había al menos una docena de niños allí. Estaba confundido, pero no quería armar un escándalo, así que esperé hasta que mi hermana se acercó a mí y le pregunté cuál era la situación. Ella me dio la noticia y quedé absolutamente destrozado. No sé cómo podré volver a mirarla de la misma manera. Confesó que mi hijo fue excluido porque tiene una pierna amputada. Llamaría la atención en la boda. Y la boda no se trata de él. Se trata de mí y mi prometida. No solo me sentí traicionado, sino que también me decepcionó que mi hermana viera a mi hijo de una manera tan negativa. Casi perdí la compostura. Podría entender si iba a ser disruptivo o algo así, pero por eso, en ese momento no confié en mí mismo. Así que simplemente me fui y regresé a casa. Cuando llegué a casa, mi hijo me preguntó por qué había vuelto tan temprano, así que inventé alguna excusa y luego pasé el resto del día divirtiéndome con él porque era lo único que me mantenía cuerdo. Cuando mi hermana dijo que no podía venir debido a su pierna amputada, me quedé en shock. Luché por controlar mi enojo. Simplemente salí sin decir una palabra. Llegué temprano a la casa de mi amigo. Él preguntó qué estaba pasando, así que lo llevé a otra habitación sin mi hijo y le dije que su reacción fue igual que la mía. Una vez con Jack, me enfoqué en hacerlo reír. Era lo único que calmaba mi rabia. Al día siguiente, le envié un mensaje a mi hermana, preguntándole cómo podía excluir a mi hijo por algo más allá de su control. Ella rompió a llorar, pero mantuvo su decisión, alegando que llamaría la atención. Lo que dijo me hizo sentir mal del estómago. Mira a tu hijo. No sé cómo alguien podría siquiera criar esa cosa. Su ignorancia sobre lo que mi hijo había pasado la cegó en su razonamiento por el momento. Terminé cortando todo contacto con ella. No estaba dispuesto a exponer a mi hijo a tanta crueldad. Eventualmente, terminé revelando la información a mi hijo. Para mi sorpresa, ni siquiera le importó. Reveló que esta exclusión fue el clímax de años de comentarios crueles de mi hermana cuando pensaba que yo no podía escuchar. Solo me decía que le gustaba a mi hermana para evitar cualquier drama. Familia. Me desconcertó que tomara una decisión tan inteligente, especialmente con solo 12 años. Mi precioso niño había experimentado suficiente estigma. No lo necesitaba de su familia. La ira y la amargura hacia mi hermana crecieron dentro de mí. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Me di cuenta de que el resto de nuestra familia necesitaba saber sobre las acciones crueles de mi hermana. No solo para defender a mi hijo, sino también para mostrarles la persona que realmente era. Se sintió extraño conspirar en su contra de esta manera, pero mi lealtad a mi hijo estaba en primer lugar. Comencé hablando con mis padres al respecto. Pude ver el shock e incredulidad en sus ojos cuando escucharon sobre el incidente de la boda y el comportamiento frío de mi hermana. Nunca habían imaginado que su propia hija pudiera ser capaz de tanta crueldad. Pronto, nuestros primos, tías, tíos y otros parientes también se enteraron. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y la reacción fue unánime. Todos sintieron que mi hermana estaba equivocada. La admiración y el respeto usuales por ella se convirtieron rápidamente en shock, luego en decepción y luego en enojo. Muchos de nuestros parientes optaron por distanciarse de ella. Algunos la confrontaron sobre sus acciones, exigiendo respuestas, a las cuales no pudo dar de manera convincente. Mis padres, sin embargo, fueron los más implacables. Siendo adinerados, ayudaron financieramente a mi hermana y a mí durante la adultez. Ambos recibiríamos un par de miles al mes de ellos después de escuchar lo que les conté. Inmediatamente dejaron de hacer los pagos automat. A ICOS a su cuenta y la excluyeron del testamento. Estaba acorralada y el peso de sus acciones se abatió sobre ella. Terminó llamándome llorando y pidiendo disculpas por su insensibilidad. Incluso quería disculparse con Jack. Pero fui firme en mi decisión. Jack no necesitaba una disculpa de alguien que lo veía como una persona inferior. Todo lo que necesitaba era amor y aceptación, algo que mi hermana había fallado rotundamente en brindar. Unos años después, me enteré por uno de los miembros de nuestra familia que no había cortado relaciones con mi hermana que ahora tenía un hijo, según la foto que me mostró. Su hijo tenía brazos deformados que apenas sobresalían de su torso. Por más que me sienta mal por ella, pobre niño. Eso es exactamente lo que se llama karma.